Bienvenidos a Post Tenebras Lux, soy Joaquín y en este espacio nos sumergimos en la palabra de Dios para entender la verdad, crecer en fe y profundizar en nuestra vida cristiana. En la prédica de hoy exploraremos un tema fundamental para la vida del creyente, la unidad del cuerpo de Cristo. Aprenderemos cómo la humildad y el amor son la base de nuestra unidad, cómo cada miembro del cuerpo tiene un propósito y cómo podemos ministrar y vivir en armonía para glorificar a Dios. Acompáñame a descubrir cómo ser verdaderamente uno en Cristo y cómo esto impacta nuestra vida y nuestra iglesia. Prédica de John MacArthur. El cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 al 27. 3 de enero de 1971. Si traen sus Biblias, vayan al capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12. El título de nuestro mensaje para ustedes esta noche es El cuerpo de Cristo. En los últimos años ha habido una enorme cantidad de diálogo sobre este tema en particular, y hoy en día, dentro del marco del cristianismo, existe una especie de rebelión contra el denominacionalismo y contra la iglesia organizada, y un énfasis en el cuerpo de Cristo, con un énfasis extremo en un tipo de formato no estructurado. Ninguna organización de ningún tipo. Y, por supuesto, yo pienso que eso ya es irse demasiado lejos, porque en el Nuevo Testamento encontramos sin duda ciertas estructuras organizacionales. Claramente había ancianos, presbíteros y obispos. Por supuesto, todos esos términos significan lo mismo, simplemente se refieren a pastores, y no eran una jerarquía. También había diáconos que servían. Y había ancianos que debían ser ordenados en cada ciudad. Existían aquellos que tenían la supervisión del rebaño. Así que, hasta cierto punto, había una organización mínima la cual era necesaria para asegurar que cada rebaño tuviera un pastor y personas que le ministraran. Entonces, había un mínimo de organización, y en los últimos tiempos ha habido mucho debate acerca de la idea del cuerpo de Cristo, y, sin duda, lo más triste de toda esta discusión es la ignorancia de la mayoría de la gente respecto a este tema, siendo que es, de hecho, quizá el asunto más importante para entender las relaciones cristianas. No sabemos a dónde pertenecemos ni quiénes somos realmente sin comprender el concepto del cuerpo de Cristo, y cuando lo entendemos, comprendemos no solo nuestra obligación hacia Dios y nuestra relación con Él a través de Cristo, sino también nuestra obligación y relación con cada creyente en el mundo, y lo que deben de ser nuestros ministerios en conjunto. Así que es muy estratégico que entendamos el concepto del cuerpo de Cristo. Hoy en día hay una tanta organización y estructura que, en efecto, la verdadera iglesia muchas veces se pierde en la neblina, y muchas denominaciones importantes no son más que grandes grupos de personas que buscan unirse alrededor de algo distinto a Jesucristo. Trágicamente así es el caso, y existen únicamente como una estructura organizacional sin vida, sin ninguna función adecuada en relación con Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia y qué somos nosotros, el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa? Bueno, antes de que veamos en particular lo que es el cuerpo de Cristo, quiero que entendamos exactamente lo que somos como iglesia observando varias metáforas que se nos dan en el Nuevo Testamento. Algunas de esas metáforas vienen del Antiguo Testamento, 3 muy dominantes. Si están tomando notas, anótenlas. 3 metáforas muy dominantes que el Nuevo Testamento usa para describir a la iglesia, y que también eran metáforas del Antiguo Testamento para describir a Israel. Son estas: la esposa, la viña y el rebaño. Ahora, cada una de estas metáforas era una designación del Antiguo Testamento para Israel. Israel era la esposa de Dios, la viña de Dios
y el rebaño de Dios. Todas ellas se repiten en el Nuevo Testamento. Nosotros somos la esposa de Cristo, somos los pámpanos, de los cuales Él es la vid, y también somos su rebaño, del cual Él es el pastor. En el Antiguo Testamento, Dios miró a Israel en su juventud. Oseas nos dice esto: Dios desposó a Israel para sí mismo. Dios entró en un pacto matrimonial con Israel. Espiritualmente Israel se convirtió en el pueblo esposa de Dios, y desde ese momento Dios tuvo que lidiar con las constantes infidelidades de Israel, sus continuos actos de adulterio espirituales, mientras Israel corría tras otros dioses sin cesar. Y Oseas dice que Israel fue, en efecto, una esposa infiel. También, en el Nuevo Testamento, la Iglesia es vista como una vid, así como también somos vistos como una esposa, y en el Antiguo Testamento la vid o la viña, cualquiera de las dos metáforas representaba a Israel. Dios dijo que él plantó una viña, dijo: la planté con un collado fértil, y esto era una imagen de Dios sacando a Israel de Egipto y poniéndolo en Canaán. Dios dijo: lo saqué y planté esta vid de un collado fértil. Allí echó raíces y llenó la tierra. Después Dios edificó una torre de vigilancia, y desde esa torre cuidaba la viña, y también construyó un lagar para preparar el vino. Y él miró sobre su viña, nos dice Isaías, y quería que su viña produjera justicia, pero su viña produjo uvas silvestres de injusticia, impiedad, opresión y pecado. Y entonces Isaías 51 dice que Dios convirtió su viña en desolación, y así lo hizo. La tercera metáfora del Antiguo Testamento que Dios usó fue que Israel era el rebaño, y Él era el pastor de Israel. La Biblia dice que Él guió a José como a un rebaño. Cuando los redimió de Egipto, dice Isaías, los levantó y los cargó como uno cargaría a un cordero. Y después del cautiverio babilónico, Isaías vuelve a decir que Él reunió a los corderos en sus brazos y guió con ternura a los que estaban recién paridas. Y Dios tuvo una relación con Israel como la de un pastor con su rebaño. Así que allí vemos tres imágenes que Dios usó para describir su relación con Israel en el Antiguo Testamento. Cada una de esas imágenes muestra la relación de Dios con Israel, y subraya, pongan atención a esto, que el trato de Dios con su pueblo era directo y además un ministerio soberano de salvación, así como un ministerio de cuidado. Así que, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel como su esposa, plantó a Israel como su viña, pastoreó a Israel como su rebaño. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús aplica con valentía esas mismas metáforas a la Iglesia. Él enfatiza todavía más la relación personal. Déjenme ilustrarlo. En primer lugar, la metáfora del matrimonio en el Antiguo Testamento. Jesús la aplica a nosotros diciendo que Él es el esposo y nosotros somos ¿qué? La esposa. Él dice: yo soy el esposo, y recordarán en los evangelios que, cuando apareció el esposo, el ayuno ya no fue necesario. Sigamos con la fiesta, el esposo está aquí. Pablo describe esta metáfora con mayor detalle, haciendo referencia al amoroso sacrificio de Cristo por la Iglesia. También habla del liderazgo de Cristo sobre la Iglesia y de su propósito final para ella. Cristo ha tomado a la Iglesia como esposa ¿para qué? Y esto lo dice el libro de Efesios, para que Él pueda presentársela a sí mismo. Cristo nos ha tomado como esposa para presentarnos a sí mismo en esplendor, sin mancha, ni arruga, ni defecto, ni cosa semejante. En otras palabras, nos recogió como una virgen casta y pura, así que, como Iglesia, estamos relacionados con Cristo como la esposa con el esposo. De hecho, al final del Apocalipsis, cuando estemos con Jesucristo en gloria, la Biblia dice que tendremos una cena. ¿Qué clase de cena será? Una cena de bodas, exactamente. No solo eso, en 2 de Corintios capítulo 5 se nos dice que Dios nos ha dado las arrabona.
del Espíritu, y la palabra griega arrabona significa literalmente anillo de compromiso, y la razón por la que sabemos que vamos a casarnos con Jesucristo es porque tenemos un anillo de compromiso que no es otro más que el Espíritu Santo. Así que la metáfora del matrimonio se extiende a lo largo de los escritos de Pablo, culminando en la visión de Juan de la gran cena de bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén al final del libro del Apocalipsis. Entonces, Jesús usa la metáfora del matrimonio para describir a la iglesia. Jesús también toma la imagen de la viña en la parábola de los labradores malvados en Marcos 12, y ahí le refiere a Israel, pero también la extiende, porque en Juan capítulo 15 él dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son, ¿qué? Los pámpanos. Y allí se usa la misma metáfora. La iglesia son los pámpanos que dependen de la vid. Debemos permanecer en él y debemos estar sujetos a la poda del labrador. Nosotros somos los pámpanos y él es la vid. Así que Jesús usó la metáfora de la vid, pero no se detuvo allí. También usó la metáfora del pastor. Somos un rebaño, ¿no es cierto? En Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y Jesús es el buen pastor. Él sale al desierto para salvar a una sola de sus ovejas perdidas. Da su vida por las ovejas, conduce a las ovejas a buenos pastos, protege a las ovejas de los lobos. Esta metáfora se expande a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que ahí tienen 3 metáforas básicas del Antiguo Testamento que Jesús aplica a la iglesia. Esas son las principales. Ahora hay otras 4. Estas son las principales que están en el Antiguo Testamento, pero hay otras 4 que son mencionadas en el Antiguo Testamento y que Cristo también usa y que el Nuevo Testamento aplica a la iglesia. Son estas. El pueblo de Dios también es un reino, y con eso queremos decir que un reino es una esfera de gobierno. Un reino es un dominio donde alguien gobierna, y nosotros como hijos amados de Cristo, hijos de Dios, hermanos de Cristo, estamos en el dominio del gobierno de Dios y del gobierno de Cristo. Literalmente, ahora mismo estamos en su reino espiritual, en el sentido de que Él nos gobierna, somos un reino. Por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado, pongan atención, del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Exacto, de su amado Hijo. Y Cristo incluso ejerce su gobierno sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Si leen con cuidado entre líneas, esto es lo que se dice en Romanos 14:17, donde dice: porque el reino de Dios, subráyalo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos literalmente un reino. Y no solo eso, sino que otra metáfora que se nos da en el Nuevo Testamento es que también somos una casa o una familia. ¿No es cierto que somos hijos de Dios y hermanos de Cristo? Somos coherederos según Romanos capítulo 8, hermanos según Hebreos capítulo 2. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a poco no? En su familia, Él nos ha adoptado, ha enviado a su Espíritu Santo a nuestros corazones, por lo cual clamamos Abba, Padre, que en griego significa papá, un término de cariño y cercanía, y no debemos angustiarnos por el día de mañana, porque sabemos que nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes de siquiera pensemos en ellas. Debemos ocuparnos del reino de Dios y todas las demás cosas nos serán añadidas. En tercer lugar, no solo somos un reino y una familia, sino que también somos un edificio. La iglesia es un edificio incidentalmente, no hecho de manos, pero un edificio al fin. ¿Quién es nuestro fundamento? Pablo dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y nosotros somos edificados sobre ese fundamento, los apóstoles siendo los primeros en ese fundamento y nosotros encima de ellos. Somos un edificio de Dios. Y en cuarto lugar, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esta metáfora en particular, fíjense bien,
no tiene absolutamente ningún equivalente en el Antiguo Testamento, ninguno en lo absoluto. Las tres primeras tienen grandes equivalentes en el Antiguo Testamento. Las siguientes tres, en un sentido menor, son mencionadas en el Antiguo Testamento, pero esta no tiene ninguna alusión en el Antiguo Testamento. El concepto ni siquiera existe en el Antiguo Testamento. Tú dirás, ¿y eso qué? Pues esto. Esta es nuestra posición única en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Esto es único. No tiene equivalente en el Antiguo Testamento. Esta es nuestra identidad singular. Somos el cuerpo de Cristo. No somos un edificio. Estos edificios son totalmente externos. Los tenemos porque necesitamos un lugar donde sentarnos para escuchar la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio físico. Somos un edificio espiritual, como ya dijimos, no uno físico. Esto no es la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. No somos una organización, somos una koinonia, somos una comunión, somos una congregación de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, esta metáfora única va a ser la base de nuestro estudio esta noche y, de hecho, en muchas semanas por venir, mientras estudiemos versículo por versículo el libro de Efesios, veremos la doctrina del cuerpo de Cristo. Pero al comenzar, antes de ir a Efesios, queremos mirar 1 de Corintios capítulo 12 y quiero que vean tres cosas acerca del cuerpo, tres cosas, y les voy a explicar lo que significa el cuerpo de Cristo. Esto es estratégico y quiero que de verdad se concentren y pongan su mente a trabajar, sáquenla del neutral, si solo andan dando vueltas, y pónganse en serio. Muy bien, tres cosas quiero que vean, tres cosas que caracterizan al cuerpo y que están completamente detalladas en el capítulo 12. Son estas: número 1, unidad; número 2, diversidad; número 3, armonía. Unidad, diversidad, armonía. Si quieren otra terminación en dad, mutualidad. Unidad, diversidad, armonía o mutualidad. Estas son cosas clave que deben comprender. Parte de la razón por que la iglesia, en realidad la razón por la que la iglesia está tan debilitada es porque la gente no está funcionando como un cuerpo. Palabras estratégicas. Muy bien. Primero veamos la unidad. La primera, y de hecho subráyalo, la característica dominante de un cuerpo es su unidad, comenzando en 1 de Corintios 12, versículo 12, y 1 de Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno, y aquí está hablando de un cuerpo físico, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí Pablo toma el cuerpo físico y dice, amigos, deben entender que un cuerpo físico tiene que ser uno. No puedes tomar un cuerpo físico y poner un brazo aquí, una pierna allá, una cabeza por otro lado, un corazón en otro lugar y un par de pies más allá y decir, ahora sí, cuerpo, haz algo. No puedes decirles a esos miembros desconectados, júntense y funcionen. Un cuerpo es una unidad o no existe. Tiene que ser uno. Pablo dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros que funcionan, el cuerpo físico. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Mi mano es tan talentosa que la voy a cortar y la voy a mandar por ahí. Tu mano no será talentosa, después de cortarla morirá. Tiene que estar unida al cuerpo. Así que la esencia de un cuerpo es la unidad. Unidad, somos uno. Así también Cristo. Somos, amigos, un cuerpo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Todos los miembros somos uno. Si nos separamos, estamos muertos. No podemos estar separados. Funcionamos como una unidad o no funcionamos. Somos uno. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, de quien viene toda la instrucción, todo el pensamiento, toda la energía y todos los recursos para cada parte del cuerpo funcione. La cabeza es la vida. Puedes cortar la mano y el brazo y la cabeza seguirá manteniendo la vida, y puedes cortar partes del cuerpo y la vida seguirá allí, pero si cortas la cabeza, la vida se acaba.
Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Es una analogía perfecta. Cristo, nuestra cabeza, es la fuente de nuestra vida. En Efesios 5:23, Pablo dijo, Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18 dijo, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Cristo es la cabeza, y ¿saben? Eso parece un pensamiento sencillo, pero algunas personas piensan que ellas son la cabeza. Sí, piensan que son la cabeza de la iglesia. Conozco a un hombre que incluso tiene ese título. Él no es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Todos los creyentes somos uno en Él, un cuerpo, unidad, recibiendo todos nuestros recursos, toda nuestra fortaleza, toda nuestra sabiduría y toda nuestra instrucción de la misma cabeza. Ahora, noten el versículo 13. Aquí está la manera en que entras al cuerpo. Aquí es donde comienza el cuerpo, la unidad del cuerpo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu, y quiero que noten cuántas veces usa la palabra uno. En el versículo 12, un cuerpo 2 veces. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí va la tercera vez. 4 veces ya ha dicho un cuerpo. 4 veces en un solo versículo y una línea. ¿Creen que quiere enfatizar la unidad aquí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Escuchen, somos uno, y la salvación es el punto inicial de nuestra unidad. Todos llegamos por un solo espíritu al cuerpo, todos llegamos por el mismo camino. ¿Quién es ese? Jesucristo. Una sola puerta, Jesucristo. Somos uno en un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo, y ahora tenemos al mismo espíritu morando en nosotros. Fíjense en el versículo 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La gente pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo está aquí mismo en este versículo y claramente significa esto. Es el Espíritu Santo de Dios colocando a un creyente dentro del cuerpo de Cristo. Eso es exactamente lo que dice ahí. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tú entraste al cuerpo de Cristo en el momento de tu salvación, siendo puesto ahí por la obra del Espíritu. Desde el instante en que recibiste a Jesucristo, amigo mío, pasaste a ser parte de ese único cuerpo y fuiste colocado ahí por ese mismo Espíritu. Y no solo fuiste puesto ahí, sino que el versículo 13 dice, también se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Lo ves? A todos se nos dio a beber, es decir, a apropiarnos y asimilar del único Espíritu. ¿Notas cómo está enfatizando nuestra unidad? Claro, ese es el punto central. Él está subrayando nuestra unidad. Nacimos del Espíritu, ¿verdad? Pusimos nuestra fe en Jesucristo. Nacimos del Espíritu. Por ese mismo Espíritu fuimos puestos en el cuerpo de Cristo, y al ser puestos en el cuerpo de Cristo, fuimos habitados por ese mismo Espíritu, ¿correcto? Entonces, el Espíritu nos redimió por la fe en Cristo. El Espíritu es quien hace la obra de regeneración, ¿no es cierto? El Espíritu nos regenera, nos coloca en el cuerpo de Cristo y viene a morar en nosotros. Tú dices, ¿todo cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él? Claro que sí. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No existe tal cosa como un creyente que no tenga el Espíritu Santo. No existe. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dale la vuelta. Si perteneces a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Recibiste al Espíritu Santo. Primero, Él te regeneró. Te colocó en el cuerpo, después lo recibiste, bebiste de Él, Él vino a morar en ti. Ahora, ¿te das cuenta cómo toda nuestra unidad gira alrededor del Espíritu? ¿Lo ves? Por eso Pablo dice en Efesios 4:3 que tenemos, y cito, ¿listos? La unidad del Espíritu, porque es el mismo Espíritu quien nos regenera, nos bautiza en el cuerpo y habita en nosotros. Nuestra unidad entonces no está basada
en una denominación artificial. No está basada simplemente en que todos somos creyentes en Cristo, está basada en el hecho de que todos hemos sido identificados en la obra de un solo Espíritu. Ese es el fundamento de nuestra unidad, ¿no es así? Tenemos un solo Espíritu. Él es el mismo en mí que en ti, el mismo Espíritu. Yo vine a Jesucristo, creí en Él, fui regenerado por el mismo Espíritu de la misma manera, puesto en el mismo cuerpo por el mismo Espíritu, de la misma manera, habitado por el mismo Espíritu, de la misma manera en que tú lo fuiste, y, por lo tanto, nuestra unidad está en el Espíritu. Por eso, cuando un creyente actúa en la carne, actúa en contra del funcionamiento del cuerpo, porque el cuerpo debe operar en la unidad del Espíritu. Ahora bien, no existe otra manera de entrar al cuerpo de Cristo que no sea siendo bautizados en el cuerpo por el Espíritu. Y solo hay una forma de ser bautizados en el cuerpo por el Espíritu, siendo redimidos por Jesucristo. Todos llegamos de la misma manera, por un solo Salvador, a través de un solo Espíritu, por una sola salvación. Y así comienza nuestra unidad, ¿cierto? En el cuerpo de Cristo. Todos llegamos por la sangre de Jesucristo mediante el Espíritu de Dios. Entonces, comenzamos con una unidad básica, ¿verdad? ¿No es curioso que, una vez que todos tenemos esa unidad y hemos entrado al cuerpo, nos dispersemos? ¿Lo ves? Todos llegamos de la misma forma, experimentamos el mismo Espíritu, recibimos al mismo Espíritu morando en nosotros, y nos alejamos. Y después pasamos todo nuestro ministerio tratando de reunir otra vez al cuerpo para que reconozca su unidad. Somos uno, amigos, somos uno. No existen los super santos, no los hay, de verdad no los hay. Un ministro dijo una vez esto: la iglesia está tan fría y el cuerpo tan muerto que cuando alguien llega con 37 grados, pensamos que está enfermo, creemos que tiene fiebre, pero en realidad está normal. ¿Ves? Nuestra temperatura espiritual está tan baja que cuando llega alguien con lo normal, pensamos que es un fanático. Enfríenlo, que se está saliendo de control. Escucha, estar totalmente comprometido con Jesucristo y completamente entregado al ministerio del Espíritu no es ser super espiritual, es ser normal. No hay grandes personas en el cuerpo de Cristo. Nadie puede llegar y decir: bueno, ¿y tú cómo llegaste aquí? Pues hice esto, y 49 de aquello, y 74 de lo otro, y aquí estoy. ¿Ves? No, no es cierto. Tú llegaste por un mismo espíritu a un mismo cuerpo, igual que todos los demás. Ese es el punto de nuestra unidad. Nadie puede pararse en el cuerpo de Cristo y decir: yo llegué de esta manera, tú quédate abajo. No, todos llegamos igual y fue por gracia, ¿verdad? No por obras, ¿cierto? Si hubiera sido por obras, todos estaríamos presumiendo, ¿no? Todos somos trofeos de la gracia, traídos al cuerpo de la misma manera. No tenemos nada de qué gloriarnos, nada de qué presumir, nada que usar para ponernos por encima de otros. Y toda esa división entre clero y laicos es antibíblica. Yo no estoy más alto que ustedes, excepto porque esta plataforma mide, no sé, como 90 centímetros. Esa es la única altura que tengo sobre ustedes, y si les molesta, desde la próxima vez predico allá abajo. No soy alguien por encima de ustedes, ni ustedes son más que otros, ni tampoco alguien está por debajo de los demás. Somos uno. Grábalo bien. No hay jerarquía en el Nuevo Testamento. Hay diversos dones, pero no jerarquías. Si quieres un organigrama del cristianismo, arriba está Cristo como la cabeza, y después de eso es un gran círculo. Nada más, no es una pirámide que va bajando. Todos llegamos al cuerpo de la misma manera. Todos somos trofeos de la gracia de Dios. No hay jerarquía, somos uno. Y acuérdate bien de esto. Hace unos minutos te presentamos metáforas, ¿verdad? Metáforas de la iglesia. ¿Notaste que cada una de ellas sin excepción enfatiza la unidad? ¿Lo viste? Mira este repaso. Somos una sola esposa con un solo esposo, ¿verdad? Somos un solo rebaño con ¿cuántos pastores? Un pastor.
Somos un solo conjunto de ramas en una sola vid. Somos un solo reino con un solo rey. Somos una sola familia con un solo padre. Somos un solo edificio con un solo fundamento. Somos un solo cuerpo con una sola cabeza. Jesucristo, somos uno. La Biblia nos dice, las ramas gordas y las ramas flacas, o las ovejas normales y las superovejas. El mensaje del cuerpo de Cristo es el mensaje de la unidad. Somos uno. Somos uno en Cristo. No hay espacio para jerarquías, no hay espacio para clases altas o clases bajas. Y te digo otra cosa, no existe tal cosa como un creyente aislado. No hay un creyente que no sea parte del cuerpo, que esté por allá sentado solito. Estás en el cuerpo, eres parte de él, tanto como yo o cualquier otro. No existen cristianos de primera y de segunda clase, y no hay nadie fuera del cuerpo, todos están dentro del cuerpo. Solo para enfatizar tu unidad, déjame leerte el catálogo de la unidad. Lo estudiaremos en las próximas semanas. Efesios 4:4, escucha esto. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Uno, 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 uno. ¿Lo ves? Y me gusta esto. Primera de Corintios, retrocediendo desde donde estamos hasta el capítulo 1, solo para ilustrar esto. ¿Sabes qué pasó en el cuerpo de Cristo en Corinto? Se partieron en pedazos, y todos andaban diciendo, bueno, ¿y tú de quién eres? Pues yo soy de Apolos. Ah, no, Apolos ya pasó de moda. Yo soy de Pablo. Bueno, ustedes están mal. Yo soy de Cefas, yo sigo a Pedro. Pues yo sigo a Cristo. Siempre hay uno de esos en cada grupo. Así andaban con esa actitud, y en Primera de Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Lo ves? Y luego en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Te das cuenta? ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Por qué están dividiendo al cuerpo? Tú no eres seguidor de este o de aquel. ¿Acaso está dividido Cristo? Ahora mira, el capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No andes diciendo, pues yo sigo a fulano, o yo sigo a sutano, o yo sigo a mengano. No te gloríes en eso, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, lo incluye todo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Ya puedes dejar esa división y volver a la unidad? ¿Lo ves? Ese pasaje del capítulo 3 es poderosísimo. Básicamente dice, todo lo que puedas pensar, lo que viene, la muerte, la vida, lo que está pasando, todo es tuyo. Eres uno, uno con Cristo y Cristo con Dios. Entonces, Pablo enfatiza nuestra unidad, la iglesia en su pueblo, un conjunto de personas redimidas que deben su existencia particular, su vida en común, al hecho de que por un solo espíritu fueron puestas en un solo cuerpo y habitadas por ese mismo espíritu. No somos creyentes aislados, amigos míos, somos uno. Tu vida nunca termina, ¿lo sabías? Solo se enlaza con donde empieza la mía, y todo el cuerpo de Cristo sigue así, sin pausas. Es una cadena sin fin. Hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todos somos parte de su cuerpo. Tú dices, ¿qué nos metió en esto? Pues la llamada de Dios. Somos la iglesia de Dios, de ecletos, llamados a salir. Somos los llamados de Dios, separados del mundo para existir como una entidad distinta, su cuerpo con él como cabeza, y debemos llevar una vida digna de esa llamada, ¿verdad? Para que lleguemos a ser en carácter y conducta lo que ya somos en estatus, separados, santos, dedicados a él, su cuerpo. Así que la iglesia es el pueblo de Dios, llamado a salir del mundo y separado para existir para él.
uno en santidad, uno en misión. Todos tenemos la misma misión, uno en sufrimiento y uno en gloria. Somos uno. En Efesios 2:12, escucha esto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared de separación, aboliendo en su carne la enemistad y creando de los dos un solo hombre nuevo, haciendo así la paz para reconciliar a ambos con Dios en uno solo cuerpo mediante la cruz. Y continúa diciendo: porque por un solo espíritu tenemos acceso a Él, somos uno, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Ninguna de esas distinciones existe en la Iglesia en cuanto a nuestra posición en las bendiciones de Cristo. Este hombre nuevo, eso es lo que somos, un hombre nuevo, un cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo. Algo completamente nuevo, nunca había existido antes. Cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo. Y Cristo ha abolido todas las barreras para hacernos uno, barreras de nacionalidad, de raza, de clase, de género. Todas las barreras han sido abolidas para crear un hombre nuevo. Y eso es glorioso, somos uno. No importa quiénes somos, si amamos a Jesucristo, somos uno. Algunas personas no logran entender esto. Piensan que hay cristianos de primera y luego los de clase baja. Eso no es así. Los días de discriminación han terminado. La Iglesia de Cristo ha creado, encabezada por Cristo, no tolera distinciones. Ninguna en absoluto. Hay lugares, amigo mío, donde no puedes predicar este mensaje sin terminar en la cárcel. En Romanos 10, Pablo repite este mensaje en los versículos 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Todas las barreras han desaparecido. No queda ninguna barrera en Jesucristo. Somos un hombre nuevo, y como resultado, todos los cristianos, ya sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres, bárbaros o incultos, griegos educados, todos somos compatriotas. Pablo nos llama a 4 cosas, usando palabras griegas que no voy a explicar ahora. Nos llama compatriotas, coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes juntos, compañeros, 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 uno, unidad. Así que, en todas las metáforas, la unidad se enfatiza. Y sabes, esta es mi oración por esta iglesia, que al menos esta porción del cuerpo de Cristo pueda sentir nuestra unidad. Necesito sentir dolor cuando tú sufres, ¿sabes? Y tú necesitas sentir dolor cuando yo sufro. Necesito ser sensible a tus necesidades y tú necesitas ser sensible a las mías. Necesito amarte cuando necesites amor y tú necesitas amarme cuando yo necesite amor. Necesito exhortarte cuando necesites exhortación y tú necesitas exhortarme cuando yo lo necesite. Y cuando necesites reprimenda, yo necesito reprenderte. Y cuando yo necesite reprimenda, tú necesitas reprenderme. Esto aplica para todos, menos para mi esposa. No quiero que se exceda. Ella ya lo hace. Tú y yo necesitamos funcionar juntos, siendo sensibles el uno al otro. No quieres aislarte, cristiano. Quieres integrarte a la corriente principal de la vida del cuerpo. ¿Lo sabías? Mira, eso es lo que está mal con muchos cristianos. Vienen a la iglesia el domingo por la mañana, se sientan y piensan, bueno, Dios, sé que estás realmente bendecido porque yo esté aquí. Dios dice, así es, uno para ti, ¿ves?
y no tienen ningún concepto de operar en la corriente principal de la vida del cuerpo. Así que son un miembro que no funciona, lacerando y dañando el cuerpo de Cristo, y el resto de nosotros vamos cojeando, tratando de compensar sus incapacidades. Necesitas estar en la corriente principal de la vida del cuerpo, ¿ves? Ser sensible conmigo, y yo necesito ser sensible contigo. Somos uno. Oh Jesús, Él quería esto, lo deseaba desesperadamente, tanto que en Juan capítulo 17 me encanta este capítulo. Qué vistazo tan profundo al corazón de Jesucristo. Escúchalo. Está orando a su Padre. Escucha por qué ora. Podría haber pedido muchas cosas, pero escucha lo que pide. Juan 17:20. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, no estoy orando solo por mis discípulos, estoy orando también por los que creerán en mí a través de su palabra en el futuro. Ahora, ¿por qué voy a orar? Versículo 21. Que todos sean ¿qué? Uno. ¿Ves? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Supersensibles el uno al otro. Ah, es tan hermoso que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes qué convencerá al mundo de quién es Jesús? Cuando seamos uno. Eso lo hará. Eso lo hará. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Puso su gloria en nosotros, ¿verdad? Para que pudiéramos ser uno. Y su gloria es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestro punto de unidad, ¿correcto? Todos tenemos el mismo espíritu. Ese es nuestro contacto para la unidad. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en uno. Y para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste, así como me amaste a mí. ¿Sabes cuándo vamos a poner este mundo patas arriba? Cuando realmente vamos a romper la complacencia de este mundo, cuando seamos uno. Te lo digo, si esta iglesia alguna vez llegara a ser uno en términos de vida del cuerpo y empezar a ministeriar a las necesidades espirituales de los demás y percibiéramos una unidad supersensible, el mundo nunca podría enfrentar lo que sucedería aquí, porque liberaríamos la unidad del espíritu y toda la energía que está contenida en ella. Ahora dices, bueno, ¿cómo funciona esta unidad? Te voy a mostrar la clave. Esta unidad se basa en la humildad. Esa es la clave. Ahora acompáñame a Filipenses 2, porque quiero que lo veas. Veamos el versículo 2. Filipenses 2:2. Jesús oró para que fuéramos uno, ¿verdad? Pablo también deseaba lo mismo, y evidentemente los filipenses aún no habían alcanzado esto. Así que pueden darnos un buen ejemplo de lo que necesitamos escuchar. Escucha el versículo 2. Pablo les dice a los filipenses, cumplid mi gozo, mi mayor gozo, que seáis ¿qué? Unánimes, teniendo el mismo amor, siendo de un mismo sentir, de un mismo parecer. ¿Ves? ¿Qué quiere Pablo que sean los filipenses? Uno, solo sean uno. Tengan el mismo tipo de amor, ¿sabes? Hay diferentes tipos de amor. Bueno, realmente la amas y no la tienes demasiado, pero puedes tolerarla. No, aquí dice, tengan el mismo amor, sean uno, sean unánimes, teniendo un mismo sentir. Y dices, ¿qué sentir es ese? Te diré cuál es. Mira el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir debes tener? El sentir de Cristo. Dices, bueno, ¿cuál es el sentir de Cristo? Te mostraré cuál es. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes qué tipo de sentir es ese, amigo mío? Es el sentir de la humildad condescendiente. ¿Lo ves allí? Aquí está el sentir de Cristo. Él estaba allí, vino y fue obediente hasta la muerte. Eso es humildad. ¿Sabes cómo llegamos a ser uno? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
¿Sabes cómo llegamos a ser uno? Siendo como Jesús y diciendo, mira, no me importa a mí, solo quiero bajar aquí, y si significa sufrir para mostrarte mi amor, sufriré. ¿Ves? La humildad simplemente dice, no me importa a mí, todo lo que me importa eres tú. ¿Te imaginas lo que pasaría si todos camináramos sin preocuparnos por nosotros mismos y todo por los demás? Escucha, amigo mío, recibirás cuidado. Tendrías a todo el cuerpo cuidándote, pero la mayoría de los cristianos gastan tanto en cuidarse a sí mismos que nadie más podría soportar cuidarlos. Escucha, si alguna vez aprendemos y por el Espíritu de Dios podemos a empezar a preocuparnos por los demás, serías ahogado en cuidado y amor. ¿Ves? Ese es el sentir de humildad. No me importa a mí. ¿Por qué debería importarme a mí? Solo quiero preocuparme por ti. No hay egos heridos, no hay pies pisoteados. Bueno, ya no voy a ir a eso. Ya no le hablo a la señora tal. Eso fue lo último. Eso no es humildad. ¿Sabes qué es eso? Eso es ego. Es solo el ego elevándose a la cima. El sentir de humildad era el sentir de Cristo. Escucha, Cristo nunca trató de mantener su ego cuando vino aquí. Le escupieron, simplemente se quedó allí. Lo clavaron en una cruz, simplemente colgó allí. No dijo, no pueden hacerme esto, no lo toleraré. ¿Ves? El sentir de humildad dice, si esto significa tu salvación y tú, si esto significa que puedas recibir algo, si esto significa tu beneficio y tu bendición, sufriré porque solo me importas tú, ¿sabes? Eso es algo un poco extraño, ¿no? Lamentablemente, pero eso es de que se trata el concepto del cuerpo, amigos. Se trata de preocuparse por alguien más y no por uno mismo, ¿lo sabías? De eso se trata todo. En Romanos 12:3, escucha lo que dice Pablo, porque por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, no digo que piense de sí más de lo que deba pensar, porque como tenemos muchos miembros en un solo cuerpo, ¿ves? Todos estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo obtenemos nuestra unidad? No pensando en mí, sino en ti. No necesitas preocuparte por tu propio ego. No necesitas preocuparte por tus propios problemas pequeños. No necesitas ser tan autodirigido en todos tus pensamientos que siempre seas tú. Solo empieza a alcanzar y tocar la vida de alguien y olvídate de ti mismo. Somos uno. El punto de contacto de nuestra unidad debe de ser la humildad. Dices, bueno, ¿hasta dónde llega esto? Quiero decir, podría ser pisoteado. Entonces déjate pisotear. ¿Crees que Dios pueda restaurarte? Sí. Primera de Corintios 6. Esto realmente te va a impactar. Espero que ninguno de ustedes esté en un litigio en este momento. Primera de Corintios capítulo 6. Te vas a quedar devastado. Versículos 7 y 8. Me encanta, me encanta. Aquí Pablo está condenando a un cristiano que demanda a otro cristiano, que va a los tribunales y pelea públicamente con ellos. Escucha esto, versículo 7. Primera de Corintios 6. Ahora bien, hay entre vosotros una completa falta de juicio, porque vas a pleito unos con otros. ¿Por qué no sufrís la injusticia? Solo acéptala. Dices, pero no sabes cuánto fue. Acéptalo. ¿Por qué no permitir que os sean defraudados? ¿Permitir que me defrauden? No. Haces mal y defraudas a tu hermano. Acéptalo. Solo acéptalo. Aprende a preocuparte tanto por los demás que no te importe lo que te pase a ti. ¿Y sabes algo? Algún hermano puede defraudarte, pero otro hermano te levantará, porque una persona que da y ama, recibe lo que da y obtiene de vuelta el amor que entrega. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo, y debemos ministeriarnos unos a otros en amor. Ahora, la humildad es la clave. Si hay una segunda clave, igual de importante, no decimos que sean desiguales, sino iguales. Esa segunda clave, igual a la humildad y completamente entrelazada con ella, es el amor. Es amor. Hay un versículo que es muy emocionante. Juan 13:34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora bien, ¿qué significa amor? Amor no significa, bueno, amo a tal persona hasta que me haga daño. No, no, no. El amor no depende de las circunstancias.
El amor simplemente se derrama sobre cualquiera, no importa lo que hagan, eso es amor. El amor no elige, el amor está ahí, y quien se cruza en el camino recibe amor, sin importar lo que haga. Siempre me gusta esto. La gente dice, bueno, la amo en el Señor, lo que en realidad suena como la odio. Lo mismo, ¿verdad? Como si tuviera una válvula y pudieras decir, te voy a echar 8 gotas de amor divino sin mezclarlo con el mío, y luego cerrarla. No puedes amar a alguien en el Señor, o amas o no amas. Y Jesús dijo, esto no es opcional, amigos, esto es un mandamiento nuevo. Dices, bueno, ¿cómo podría Él mandarlo? No tenemos la capacidad. Sí, sí tenemos. El amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones. Romanos 5, 5 al 8. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, para que también ustedes se amen unos a otros. Y observa esto, por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Sabes cómo convencer al mundo de que Jesús es real y que realmente lo amamos? Empieza a amar unos a otros. Escucha, la mayor evangelización del mundo no es necesariamente salir ni tener un gran avivamiento. La mayor evangelización es tanto amor que el mundo no puede entenderlo. Si el principio que trae nuestra unidad es la humildad, la marca de nuestra unidad es el amor, ¿no es cierto? Amor. Pablo dijo a los tesalonicenses, que el Señor os haga aumentar y abundar en amor unos a otros. Juan dijo, este es el mensaje que habéis sido desde el principio, que os améis unos a otros. ¿De verdad amas? Me refiero, ¿amas como Cristo amó? ¿O eres tan protector de tu ego que cada vez que algo sale mal replicas, reaccionas y te amargas? Y si todo no es como tú quieres, si la iglesia no es como tú quieres, si la hermana fulana o el hermano mengano, ¿eres así o simplemente eres una persona que ama y no importa las circunstancias tu amor se desborda y todo lo que esté a tu alrededor lo recibe? Escuchen, somos uno, y el principio de nuestra unidad es la humildad, y la marca de nuestra unidad es el amor. Ese tipo de amor que humilla, ¿saben? El tipo de amor que va a su hermano el tipo de amor que va a su hermano y dice, hermano, he tenido amargura contra ti, quiero pedirte que me perdones y quiero empezar a amarte. Ese es el tipo de amor del que hablamos. Y luego está el tipo de amor que dice, hermano, te perdono. Y el tipo de amor que dice, oye, lo siento hermano, perdóname. Es el tipo de amor que no critica a otros para levantarse a sí mismo. Y es el tipo de amor que ama sin importar el costo. Dinero, prestigio, posición, no importa. Nuestra unidad subirá o caerá según nuestra humildad y nuestro amor. Déjenme decirlo así, si tienes cualquier cosa menos amor por algún creyente, antes de que el cuerpo de Cristo esté sano, tendrás que orar a Dios, arrepentirte, confesar e ir a ese creyente para arreglar las cosas. Escuchen, debemos tener tu amor. Sí, tú, todos y cada uno, debemos tener tu amor para la unidad del cuerpo. Nunca la tendremos sin el tuyo. Tenemos unidad posicional, pero debemos tenerla en práctica, o el mundo nunca lo sabrá y no experimentaremos la alegría de la vida en el cuerpo. Así que somos uno, practiquemos nuestra unidad posicional. La segunda cosa sobre el cuerpo, volvamos a 1 Corintios 12 por un momento. Si el primer aspecto del cuerpo es unidad, el segundo aspecto es diversidad. Diversidad. Somos uno y al mismo tiempo somos muchos. Ahora versículo 14 de 1 Corintios 12, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Bien, la unidad es nuestra base, la diversidad es nuestra operación, ¿cierto? Claro, el cuerpo es uno y aún así hay brazos, dedos, oídos y ojos. Y todos los miembros del cuerpo, cada uno con una función única, operando de manera distinta y aún así como uno solo. El versículo 14 dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Hay diversidad en el cuerpo. Sabes, todos somos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes. Romanos 12 se nos han dado diferentes dones y la medida de fe que corresponde a cada don. En otras palabras, si Dios te ha dado un don espiritual, Él te da la cantidad de fe necesaria para operarlo. ¿No es así? ¿Te imaginas qué pasaría si Dios te diera un don particular y no te diera la fe para usarlo? Sería frustrante. O si Dios te diera demasiada fe para la medida del don que te dio,
Así que Dios acompaña la medida de fe con el don, para que siempre tenga exactamente la fe necesaria para operar el don correcto. Muy bien, esto va a ser breve, solo se los mencionaré, pero la diversidad es importante. Todos tenemos dones distintos. Hablaremos de los dones del Espíritu cuando entremos en Efesios, así que no insistiré demasiado en el punto, pero viendo el versículo 4 de este capítulo, déjenme leérselos. Ahora bien, hay diversidad de dones. Estos no son talentos, amigos, no son habilidades innatas, son dones dados por el Espíritu cuando te conviertes en cristiano. Dios, por medio de su Espíritu, te da un don específico. Obsérvenlos, estos son dones divinos y espirituales que ustedes tienen. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Ahora, ven, el cuerpo necesita esto, ¿verdad? Todos debemos complementarnos unos a otros. No todos podemos ser todos, ¿cierto? Así que yo puedo hacer una cosa, tú puedes hacer otra, alguien más puede hacer otra, y nos ministramos unos a otros, ¿verdad? Esto es para la salud del cuerpo. Cualquier órgano que no funcione mutila y debilita al cuerpo. Así que hay diversidad de dones con el mismo Espíritu. Hay diferencias de ministerios, pero el mismo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. ¿Ves cómo es diversidad y unidad al mismo tiempo? Porque a uno les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí hay un don. Algunas personas tienen sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Algunas personas son entendidas, conocen la palabra de Dios, a otros fe. ¿Sabías que la fe es un don del Espíritu? Algunas personas tienen ese don, otras no. Ahora todos tenemos fe para creerle a Dios, pero algunos tienen el don de fe, que es fe más allá de la fe normal. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, y por supuesto, si estudias cuidadosamente la palabra de Dios, descubrirás que hay muchos otros dones mencionados en Romanos 12 y Efesios 4 también. Algunos son temporales, otros permanentes, algunos son para el incrédulo y otros para la edificación del cuerpo. No entraremos en todo eso ahora, pero básicamente hay diversidad de dones. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿ves? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que para permitir el funcionamiento del cuerpo, de manera que podamos ministrarnos unos a otros, y yo pueda trabajar contigo y pueda hacer para ti lo que tú no puedes ser, yo puedo instruirte y tú quizás puedas operar otro don para mí. Podemos trabajar todos juntos. El Espíritu ha repartido los dones en un equilibrio hermoso. Y lo pondré simple, si no estás usando tu don, alguien se está quedando sin recibirlo. Efesios nos dice que incluso la diversidad de dones produce unidad. ¿Lo sabías? Escucha esto, Efesios 4:11. Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos estos dones para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ves? La diversidad de dones trae unidad. Tú dices, ¿cómo? Bueno, porque a medida de que todos ministramos unos a otros, mientras todos somos ministrados y ministramos nuestros dones en un intercambio perfecto, todos estamos creciendo juntos, ¿verdad? Y la complementación completa de dones se está impartiendo a cada miembro, ¿ves? Así que estamos uniéndonos, porque si tú me ministras a mí y yo te ministro a ti y juntos ministramos los dones que Dios nos ha dado, todos estamos creciendo juntos hacia un cuerpo perfecto y maduro. Por eso, la diversidad es tan importante. Tus dones espirituales son una bendición soberana dada por Dios y debes operarlos. Tal vez digas, bueno, apliqué a la escuela dominical, no necesitan un maestro de tercer grado. Bendito seas. No sé si necesitan un maestro de tercer grado realmente, no me importa. En tu caso, ¿sabes por qué? Porque la Biblia no dice, encuentra una organización y asigna tu don a ella. No lo dice. Si tienes un don espiritual, opéralo. Dices, no hay vacantes. Oh, sí las hay. Si tienes el don de ayudar, ve y ayuda a alguien. No necesitas la organización de la iglesia. Ve y hazlo. Si tienes el don de enseñar, encuentra una clase y enséñala. Si es una clase de 1 o 2 en tu vecindario,
encuentra a alguien que necesite aprender. Si tienes el don de evangelismo, encuentra a alguien que no conozca a Jesucristo y evangelízalo. No necesitas la organización de la iglesia. Muchísimas personas se sientan sin hacer nada. Tienen dones espirituales que el cuerpo de Cristo está deseando recibir y alguien necesita que tú lo ministres. No esperes a que la organización te coloque en un lugar. Ve y ministra tu don. Y te doy un consejo. Si no puedes encontrar a alguien a quien ministrar tu don, probablemente no estás en la corriente principal de la vida del cuerpo desde el principio. Necesitamos que tu don sea ministrado. El Espíritu no te lo dio para ponerlo en un estante. Tú dices, bueno, ni siquiera conozco mi don. Entonces descúbrelo. ¿Cómo? Lee la lista de dones en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4. Descubre cuál es el tuyo mediante oración, estudiando los dones y determinando qué te gusta hacer y qué puedes hacer con la bendición del Espíritu y un grado de éxito. Ahora, sabes que no tienes el don de pastor maestro si eres mujer. Eso elimina esa opción. Segundo, sabes que no tienes el don de evangelismo si no puedes soportar ponerte frente a personas y hablar, al menos a gran escala. Si te encanta trabajar con personas, quizás tengas el don de ayuda. Si eres un gran organizador, tal vez tengas el don de administración o de liderazgo. Sea lo que sea, léelos, descúbrelos, y te prometo que si eres honesto y quieres saber, el Espíritu Santo te lo mostrará. Y luego, no te preocupes por esta iglesia, no te preocupes por Grace Community Church. Ve y encuentra a alguien que necesite ministración y ministrale tú. Y cuando me encuentro con un cristiano y empieza a hablarme, yo podría decir algo como, oye, tenemos necesidades en nuestra iglesia, ¿podrías ayudarnos? Y tú dices, bueno, me encantaría ayudar, pero escucha, estoy demasiado ocupado, tengo esta clase por aquí y estoy trabajando con fulano. Y yo digo, excelente, anda, sigue con eso, ¿ves? No necesitas esta organización para administrar tu don. Si lo necesitas, solo estás apoyándote en una muleta. Escucha, si trabajas aquí, este es el lugar donde Dios te puso. Usa tu don, pero si no encuentras un espacio, si no hay un lugar en la estructura que conozcas, simplemente ve y ministra a alguien, enseña a alguien, encuentra a alguien que quiera aprender. Dices, ¿dónde están? Esta iglesia, esta noche está llena de personas que necesitan conocer la palabra de Dios. Probablemente podrías hacer amistad con alguien, ir a su casa, encontrarte con él en el día y simplemente sentarte a enseñarle algunas cosas. Hay muchísimos nuevos cristianos en esta iglesia que necesitan aprender. Encuentra un ministerio. Si tu ministerio es el ministerio de la compasión, cuidar de la gente, ve a visitar a personas enfermas. Tenemos una lista de ellas. Llama a la oficina, ve y encuéntralas. No esperes a la estructura, ministra tu don. Como dicen los jóvenes, ponte manos a la obra rápido. Punto 3. Armonía. Lo último que el cuerpo debe de tener es armonía. Todos estamos ministrando nuestros dones y aún así debe encajar, ¿verdad? Me encanta esto, es excelente. Versículo 15. Si el pie dijera, porque no soy la mano, no soy el cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Por supuesto que sí. Y si el oído dijera, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Es la idea de sentirse insignificante. Bueno, soy tan insignificante que ni siquiera pertenezco a esta situación. Eso no es verdad, tienes una función. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Muchas personas dicen, bueno, si solo fuera un ojo realmente funcionaría, solo soy un pie. Entonces Pablo dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Ves? Debe haber diversidad. No hay lugar para la envidia o los celos, porque no hay jerarquía. No necesitas envidiar los dones de alguien más. Dios te dio los tuyos. Son absolutamente tan críticos para la vida del cuerpo como los míos o los de cualquier otra persona. Y luego en el versículo 18, pero Dios ha colocado a los miembros. Dios sabe lo que hace, cada uno de ellos en el cuerpo como le agradó. Él tiene un plan maestro para la unidad, y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Por qué? Todos no pueden hacer lo mismo. Descubre tu don y úsalo. Todos somos parte del mismo cuerpo. Tenemos diferentes cosas que hacer. Entonces la humildad es la clave. Versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano,
no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito pies. ¿Ves? Esta es la idea de imponerse sobre los demás. Tú sabes, tú no eres nada, tú estás allá abajo, yo soy la cabeza, ¿ves? Y luego me gusta el versículo 22. Antes bien, mucho más necesarios son los miembros del cuerpo que parecen más débiles. En otras palabras, la idea es así. Alguien dice, bueno, yo soy la nariz, realmente bonita, hace que todo se vea bien, pero lo realmente importante no es notar eso, sino que son los pies los que te llevan a algún lugar. Sería mejor tener una nariz lastimada que unos pies lisiados. Eso es lo que está diciendo aquí. Sabes, aquellos que siempre dicen, bueno, nosotros somos los públicos. ¿Ves? Todos nos ven. Y él dice, espera un minuto. Lo que pasa detrás de escena puede ser lo realmente necesario. Te lo digo, aprendes eso en el ministerio. Veo personas viniendo a Cristo en nuestros servicios y cuando analizo la situación, ¿sabes qué descubro? Que alguien ha estado trabajando con ellas. Algunos pies o manos en el cuerpo han estado laborando, solo que yo soy la boca que se levanta y recibe la preeminencia. Eso no prueba nada. Mi don no es más significativo que el tuyo. De hecho, puede ser menos necesario que el tuyo. Y esos miembros, versículo 23, del cuerpo que creemos menos honorables, a estos les damos honor más abundante y nuestras partes menos atractivas tienen más abundante belleza. ¿Ves? Las partes que no son tan hermosas ni llamativas son las que realmente hacen el trabajo. Realmente humilla a alguien que se levanta y dice, bueno, yo soy la parte más hermosa del cuerpo. Versículo 24, porque nuestras partes hermosas no necesitan, sino que Dios ha dispuesto el cuerpo juntamente, dando más abundantemente honor a aquella parte que carece. Esos órganos internos que son feos, que no son nada bonitos, son la esencia de la vida. No son solo las cosas visibles y bonitas, es esa parte que hace el trabajo, que no es algo para admirar, pero funciona para mantener la vida en el cuerpo. Y, ¿sabes? Debemos asegurarnos de no caer en esta dicotomía, ¿verdad? Donde decimos, bueno, nosotros somos las partes elegantes y tú solo eres esto, ¿no, Señor? Versículo 25, no lo hagas mal, para que no haya escisión en el cuerpo, ninguna división, sino que los miembros tengan el mismo ¿qué? Cuidado los unos por los otros. No hay diferencias, ¿ves? No hay diferencia. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, unidad, y miembros en particular, diversidad. Ahora armonicen, no establezcan jerarquías. ¿Ves? Bueno, tenemos que ser un cuerpo saludable, amigos. Tenemos que serlo. Debemos de ser saludables y los necesitamos a ustedes. No necesitamos más unidad estructural, no necesitamos más organización, necesitamos más unidad del cuerpo, más ministerio del cuerpo. Eso es lo que Jesús pidió en oración. Respondamos su oración. Nuestra unidad es la unidad del Espíritu, no la unidad de la denominación ni de la iglesia, ni de la organización. Y habrá verdadera unidad espiritual cuando nos humillemos, cuando cada uno no mire las cosas de los demás, cuando amemos con un amor que no le importe lo que nos pase, cuando comencemos a ministrar en armonía nuestros dones espirituales los unos a los otros. Oh, oro Dios todos los días para que esto sea así aquí, en que el mundo nos vea y diga, si Jesús es real, podemos verlo por su amor. Padre, te damos gracias esta noche por estas palabras. Las hemos abreviado un poco, Señor, pero tú sabes, tú conoces las verdades. Gracias por enseñarnos sobre el cuerpo. Qué verdad tan gloriosa. Gracias por Jesús, quien es nuestra cabeza, de quien surge el poder, los recursos, la sabiduría y el impulso hacia este cuerpo. Oh Dios, enséñanos a operar, enséñanos a funcionar, ayúdanos a salir y encontrar un lugar para ministrar nuestro don, para que realmente podamos trabajar para ti, por la salud del cuerpo, para que estemos tan unidos que podamos encender una antorcha que prenda por todo el mundo. Mientras inclinan sus cabezas un momento, al cerrar nuestro servicio, quiero que tengamos un momento de oración silenciosa, y quiero que ores conmigo una oración corta, algo así. Cristo, reconozco mi lugar en el cuerpo. Quiero 3 cosas. Número 1, Cristo, enséñame a ser humilde.
Número 2, enséñame a amar. Número 3, muéstrame mi don, enséñame a usarlo. Ora en esa oración conmigo. Enséñame a ser humilde, a amar, a conocer mi don y a usarlo. Tal vez tengas más de uno. La mayoría de los cristianos sí. Ora esa oración ahora mismo. Confía en que lo hiciste. Y sé que el Espíritu de Dios honrará tu oración. Te necesitamos. Desesperadamente el cuerpo necesita que operes, que seas sensible. Te necesito. Debemos trabajar juntos, sea cual sea el costo, cuidándonos unos a otros como uno solo. Eso es lo que Jesús oró, eso es lo que queremos para su gloria. Padre nuestro, oramos para que realmente incrustes estas verdades en nuestras mentes, para que de verdad seamos uno. Enséñanos a ser uno, ablanda nuestros corazones duros y haznos uno en el Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos visto hoy que la unidad del cuerpo de Cristo no solo es un ideal, sino un llamado práctico. La humildad y el amor son la base que nos permite vivir como un solo cuerpo, ministrando y cuidándonos unos de otros. Cada miembro tiene un propósito único y cuando operamos juntos en armonía, reflejamos la gloria al mundo. Te invito a llevar esto a tu vida. Busca servir con amor, usar tus dones para edificar a otros y ser sensible a las necesidades de tu comunidad. Así, la iglesia no solo será un concepto, sino una realidad viva y poderosa. Gracias por acompañarnos en Post Tenebras Lux. Que Dios fortalezca tu corazón para vivir en unidad de amor y que su Espíritu nos guíe a todos como un solo cuerpo en Cristo. Amén.